Presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. El radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque sabe y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radios, de Radar de los Barrios, y bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Nos puede seguir, recuerden a nuestros oyentes, por nuestras plataformas en internet, en YouTube, por RCR 750. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Puede enviar sus comentarios por la cuenta de Twitter, @RCR 750. También nos puede escuchar por Periscope, por RCR 750, a través de Periscope, por TuneIn Radio y Facebook Live. Estimados amigos, las últimas cifras oficiales del COVID-19 en Venezuela dan un número de 70.406 casos, fallecidos 581. El número de casos reportados el día de ayer fueron 967 casos. El personal de salud sigue teniendo una grave repercusión con respecto a la pandemia. Ya se contabiliza de manera extraoficial por Médicos Unidos de Venezuela 195 fallecidos, es decir, un 33.9% de ese total de 581 fallecidos a escala nacional. La mayoría médicos, pero hay también personal de enfermería, y de eso vamos a hablar en el programa más adelante. Un total de 38 fallecimientos. Por otro lado, vemos titulares recientes muy lejanos a la realidad de que la curva de la pandemia se está aplanando. Por expertos, por supuesto, manifiestan lo contrario, ya que es conocido que no se han hecho el número de pruebas suficiente, sobre todo las pruebas PCR en tiempo real, que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa a través del exudado nasofaríngeo, para saber el curso de la pandemia. Un titular que registra la información, voy a decirlo, del portal Últimas Noticias, el primer día de flexibilización de esta semana, dice lo siguiente: se aplana la curva de contagio de coronavirus, iniciando la semana de flexibilización. Esto quizás es algo irresponsable y, por supuesto, es un portal de vocería oficial fundamentalmente, ya que hubo un reporte de 700 casos. No hay criterios, señores, actuales para afirmar que se está aplanando la curva. Al contrario, como les dije, expertos me han manifestado que estamos todavía en crecimiento exponencial de la pandemia. No se puede dar una falsa seguridad. Por supuesto, siempre hemos reiterado que hay un subregistro de los casos en nuestro país. Sigue el número insuficiente de pruebas PCR y el retraso de los resultados de dichas pruebas. Por supuesto, se considera que seguimos con una epidemia a ciegas en Venezuela. Ahora, lo que sí es cierto es que las condiciones hospitalarias siguen en una situación precaria. A un poco más de 6 meses de pandemia, los 40 hospitales centinelas del país mantienen un gran déficit de insumos y adecuados equipos de protección para el personal de salud. Y de esto también vamos a conversar en el programa de hoy. Las condiciones hospitalarias a escala nacional, no solo los hospitales centinelas están en grave situación, como siempre lo hemos sabido, antes y durante la pandemia. El personal de salud, por supuesto, como dije, sigue teniendo una gran repercusión, y hoy vamos a conversar sobre esto en el gremio de enfermería, como lo dije, según los reportes extraoficiales. En otro orden de ideas, el dólar paralelo
subió más de 400.000 bolívares y el salario mínimo está por debajo de $1. Y esta devaluación es imparable, aparentemente. No solo al gremio de la salud, sino a la mayoría de los venezolanos. Bueno, para hablar de estas condiciones hospitalarias y de este problema también del salario a nivel del gremio de la salud, como afecta también a una gran mayoría de los venezolanos, tenemos en línea a Mauro Zambrano, quien es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, creador de Monitor de Salud en las redes sociales, una iniciativa que tuvo Mauro, que tuvo un grupo de trabajadores de la salud para pulsar la situación de los hospitales. Y Mauro también es fundador de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Mauro, bienvenido, estás en la línea. Sí, gracias, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Mauro, por participar en el programa. Bueno, ya me imagino que escuchaste mi introducción al programa. Y bueno, por supuesto, bajo tus conocimientos que tienes en relación a la situación hospitalaria, Mauro, que siempre estás dando reportes a través de esa iniciativa en las redes sociales llamado Monitor Salud, que ustedes pulsan la situación, sobre todo de todos los hospitales del Distrito Capital, los hospitales centinelas, aunque sabemos que hay, creo que más de 40, son 40 los hospitales centinelas a escala nacional. Por favor, danos un resumen, Mauro, a ver, de la situación hospitalaria en estos 6 meses de pandemia. Sí, bueno, muy grave porque sigue la escasez, o sea, sigue todos los problemas en el cual iniciamos en la pandemia. En este momento persiste el problema del agua en nuestros centros de salud, persiste el problema de la escasez de insumos para limpieza y el traslado de los trabajadores también es un tema. Y esto por varias causas. Una de las causas es el salario, como lo decía anteriormente. No alcanza ni para el pasaje en este momento el salario. Y otra de las causas es porque el trabajador no tiene en este momento qué comer. Aquí el 70% de los trabajadores ha dejado de ir a laborar, no tener que comer, y el 69% ha ido a trabajar sin un plato de comida en su estómago. Eso, bueno, lo hemos manifestado. Como tú bien sabes, durante muchísimos años nosotros venimos luchando por el derecho a la vida, porque para que sepan los radioescuchas, el problema de la salud no tiene 2 días, tiene muchísimos años. Sí. Y la escasez de insumos médicos, la escasez de insumos para limpieza, toda esa crisis, bueno, la pandemia, y nos agarró con un sistema de salud muy, muy débil, donde no están las infraestructuras adecuadas, por ejemplo, donde no tenemos los insumos necesarios para atender a un paciente, donde ni siquiera la comida para ese paciente se le garantiza. En este momento en los distintos centros de salud no hay ni siquiera proteína para darle a los pacientes, y obviamente un paciente que está allí en un centro de salud necesita una dieta específica y no se le cumple, y eso afecta en su recuperación. Entonces, un sistema de salud no tiene equipos médicos, por ejemplo, todos en este momento deberían tener para hacer un rayos X, para hacer una hematología, y eso no existe. Tienen que buscar la manera en un hospital o en otro, puede ser que haya en uno, en otro no, pero no todos los laboratorios están a hacer un diagnóstico a los equipos médicos. Hace poco me decía una compañera que ruleteó a su mamá muchísimo y en Caracas no consiguió para hacerle la tomografía. Y es verdad, ahorita en este momento en Caracas no hay para hacer una tomografía, solo la hacen en el hospital de Fuerte Tiuna, que es el hospitalito militar, que le dicen, y de resto en los demás centros de salud los tomógrafos no funcionan, ni el resonador magnético. Entonces, un sistema de salud que no ha mejorado en pandemia, que más bien va decayendo, el deterioro de infraestructura, muchas cosas,
y que la solidaridad de los ciudadanos, eso hay que decirlo, de las organizaciones, ONG, empresarios, son las que de alguna manera han mandado a los distintos centros de salud, casos como el ejemplo, el de la OPS, que han mandado insumos, no a todos los hospitales, pero sí a 4 hospitales de Caracas y a muchos a nivel nacional, casos como Médicos Unidos de Venezuela, que ha buscado cómo ayudar, casos de Alimento a la Solidaridad, que en este momento están entregando 1.000 almuerzos diarios a los trabajadores de la salud, y una gran red que hay más de 20 organizaciones entre esa acción solidaria. Somos muchos los que estamos acentuando ese valor de la solidaridad, porque el paciente no tiene la culpa. El paciente no tiene la culpa de estas grandes deficiencias. Deficiencias, además, por decirlo así, en el sistema de salud hay corrupción en estos momentos. Cuando tú haces, por ejemplo, el diagnóstico de la ayuda humanitaria que llegó, debe durar por lo menos 56 días en el hospital universitario, y no duró ni 15 días. Es decir, la distribución de esos insumos no se saben para dónde van. Entonces, es por eso que desde aquí aprovecho, María, para que desde tu ventana, pues, que nos da, no se puede seguir en esta política de entregarle la ayuda humanitaria a los directores de hospitales. Imposible. Creo que los trabajadores tienen que tener una participación mayor para que llegue a los trabajadores como es debido, porque parte de lo que está sucediendo es que hay muchos trabajadores todavía desprotegidos, todavía siguen muriendo nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros obreros, nuestros técnicos, bioanalistas, también hay, por falta de protección, por falta de higiene en nuestros centros de salud, y porque no tienen condiciones adecuadas para que estos pacientes estén en nuestros centros de salud. Sí, es indudable que los directores de hospitales, que lamentablemente hoy en día no lo hacen, hacer, digamos, una comisión dentro de los hospitales que incluyan a todos los trabajadores de los diferentes, digamos, gremios que trabajan en el hospital. No solamente médicos, enfermeras, sindicatos, obreros, personal técnico. Y para eso existe una comisión técnica en cada hospital, se supone, ¿no, Mauro? Que debe existir. ¿Ah? Correcto, y parte de eso, de los problemas es que en las comisiones técnicas, por ejemplo, no van los gremios, los sindicatos, no hay participación del trabajador que está abajo. Entonces, por eso es necesario ampliar, porque esto es otra cosa. O sea, lo que estamos viviendo en este momento es una situación de pandemia que no debe ser politizada ni agarrada de ningún lado. Tiene que ser y tiene que responder a la gente, y para que la gente le llegue las cosas, lamentablemente tenemos que ampliar ese aspecto, es decir, que tenga participación los sindicatos, que tenga participación, ¿por qué no?, los trabajadores, y que se qué está en este momento, con qué cuentan, porque parte de lo que pasa, y que ahorita estamos haciendo asamblea en los distintos centros de salud. Te iba a preguntar sobre eso, sí. Todos los trabajadores nos dicen que tienen 8 días con el tapabocas, que le dan una bata descartable y tienen que durar hasta 15 días con una bata descartable, que no le dan los guantes, que, bueno, no le dan los insumos para ellos poder ejercer su labor, porque hay deficiencias hasta de escobas en nuestros centros de salud. Dios. O sea, imagínate desde lo más básico, que es una escoba, hasta los insumos médicos. Entonces, también cuando te encuentras con familiares de pacientes, te dicen que le dan una lista enorme para que pueda ser intervenido quirúrgicamente, porque en el hospital no hay. Por ejemplo, le mandan a comprar gorros, cosas que son muy costosas y que la población en este momento con este salario no tiene. Entonces, bueno, siempre se busca ayuda, no a todos, pero sí buscamos ayudar a algunos familiares
porque los trabajadores sabemos la situación o los mandamos para alguna ONG para ver si tienen pues esos insumos, pero lamentablemente no debería ser así. El sistema de salud en nuestra Constitución lo dice bien claro, que debe ser gratuita y de calidad. No es gratuito y tampoco tenemos calidad en la atención, no porque los trabajadores no queramos, es porque no nos dan los insumos para no tienen las herramientas. Correcto. No. Sí, pero es que ese principio de gratuidad que está establecido en el artículo 84, muchas veces lo hemos nombrado en varias oportunidades en el programa, eso se perdió totalmente, Mauro, desde hace tiempo, antes de pandemia. Claro, es que por eso lo decía anteriormente, el problema ya tiene muchos años y nos agarró la pandemia con esta crisis. Bueno, nosotros pensamos que el gobierno iba a reflexionar y iba a buscar de fortalecer el sistema de salud y no ha sido así. Aquí se le da prioridad, por ejemplo, a una elección por el problema político y saben que una elección en este momento cuesta $136 millones. ¿Cuánto, Mauro? $136 millones, una elección parlamentaria. ¿Por qué no se invierte eso más bien en nuestros centros de salud? Sí. ¿Por qué no se invierte en las prioridades que la gente en este momento necesita soluciones, necesita que nuestros hospitales funcionen, necesitan salarios, por ejemplo, y en este momento no tenemos ni uno ni lo otro, no tenemos salario porque es un ingreso que usted bien lo sabe, no satisface las necesidades familiares. Por supuesto. Y bueno, por eso es que también los trabajadores han buscado otras vías. El trabajo informal se ha convertido ya en lo que vive la gente y lo que van a nuestros centros de salud. Van por vocación, van por Mauro, los valores de toda la vida que usted los conoce, que es atender a un paciente. Es correcto, Mauro. Mira, tenemos que hacer una pausa comercial y ya regresamos nuevamente para seguir conversando sobre esta situación tan dramática a nivel hospitalaria. No te vayas de la línea, ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando el Radar de los 150 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Bienvenidos a Radar Salud nuevamente. Tenemos a Mauro Zambrano todavía en la línea telefónica, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Mauro, gracias. Estaba revisando tus reportes a través de esa iniciativa que ustedes la nombraron como Monitor Salud, que ustedes tienen a nivel hospitalario. Correcto. Y lo cual los felicito porque ustedes están pasando reportes diarios. Es correcto. Diariamente pasamos un reporte de la situación hospitalaria y medimos dónde hay tapabocas, dónde hay guantes,
por ejemplo, mascarillas faciales, que no hay. Debo decirte que en más de un 90% de nuestros centros de salud no hay mascarillas faciales y que todavía desde hace muchos años hay hospitales que reciben agua por cisterna, por ejemplo. Pero hay otra cosa que yo creo que hay que hablar, que es la calidad del agua. La calidad del agua en nuestros centros de salud no es buena. Está llegando, el agua es turbia, no tiene, o sea, se nota que no es un agua adecuada para un centro de salud, que no es agua potable, pues. Entonces, los que tienen agua y le llega agua por tubería no tienen la calidad, no es potabilizada, y eso, bueno, ocasiona que en nuestro centro de salud prácticamente ahorita las bacterias sobran, porque tampoco hay el cloro, por ejemplo, que debería haber, el jabón, el desinfectante. Entonces, donde lo hay, también debo decirte que lo diluyen con agua. Y eso obviamente pierde su efecto, porque todos que sabemos de salud, sabemos que un cloro que no tiene por lo menos el 0,5% de hipoclorito, las bacterias hospitalarias son fuertes y tienden a incrementarse si no se hace la asepsia correspondiente, si no se tiene el cloro adecuado. Entonces, estas situaciones las hemos venido midiendo, y además de los ascensores, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en nuestros hospitales, uno, por ejemplo, como el clínico universitario, hay veces que funciona un solo ascensor, pero a veces ni siquiera hay. O sea, te estoy hablando de que hay momentos que no hay ascensor. Sabemos la magnitud del hospital universitario, que tiene 11 pisos, que imagínate, por ejemplo, una paciente que vaya a dar a luz y está en el piso 10 para atenderla. ¿Cómo hace? O sea, tiene que caminar hasta arriba, tú la ves. Los trabajadores obviamente nos turnamos para poderla subir, pero no es lo adecuado, ¿vale? Lo mismo pasa en el Hospital Magallanes, lo mismo pasa en los centros tipo 4, que el mantenimiento de los ascensores no se hace adecuadamente, ni de infraestructura. Bueno, una cosa que es impresionante, ¿sabías que, por ejemplo, el hospital universitario, el 95% de los baños están dañados? Sí. O sea, eso pasa en nuestro centro de salud. Ahora, Mauro, yo quiero comentarte, y me permites un momentico rapidito, porque leyendo tus reportes, te voy a dar, porque tú estás hablando de hospitales que también dependen del Ministerio de Salud, pero también los hospitales del Seguro Social, ¿no? Los que dependen. Por ejemplo, el Hospital Pérez Carreño, que es un hospital tipo 4, uno de los más importantes del Seguro Social en el oeste de Caracas. Tu reporte corresponde, fíjate, tapabocas no hay, guantes no hay, mascarillas faciales no, materiales de limpieza, agua no, jabón no hay, cloro no hay, desinfectante no hay, para un ejemplo. Y te digo, tengo a una persona muy amiga, muy apreciada, que está hospitalizada en el Pérez Carreño en este momento, en una situación delicada. No es COVID, pero con otra patología, y está en una habitación para 6 pacientes, con muchos acompañantes, porque de paso dejan entrar a todos los acompañantes. No hay privacidad, la tienen que asistir en la cama, no tiene privacidad. En el baño hay un solo pipote y un balde porque no hay agua, no funcionan, a veces se tapan pues los sanitarios, las posetas, por decirlo así, chiripas por todos lados. Ese es el testimonio que me da el familiar de la paciente. Entonces, eso es algo que lo estoy diciendo porque me lo están diciendo. Es un testimonio real. Fíjate, un ejemplo. Y así en muchos, por ejemplo, y hay hospitales, por ejemplo, como el Hospital Vargas, que, bueno, funciona, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y ha podido arreglar la morgue, ha hecho algunas cositas en el tema de limpieza,
pero sin embargo no es, o sea, esto es responsabilidad del Estado. O sea, no puede ser que aquí no haya, o sea, responsabilidad alguna sobre el Estado en el sistema de salud. O sea, no les llama la atención que en este momento de pandemia, insensibilidad, estén muriendo tantos trabajadores por irresponsabilidad de que nuestros centros de salud no tienen ni siquiera agua, ¿vale? O sea, son cosas que hay que llamar a la reflexión, porque es la vida, o sea, es la vida de las personas, no estamos hablando de cualquier cosa, y allí cuando vamos a la nos encontramos con esta situación, pero antes de estar es un caos también. Mira, hay trabajadores que nos decían en la asamblea, por ejemplo, que caminan kilómetros porque muchos trabajadores viven en los barrios y tienen difícil acceso. Entonces un pasaje para subir cuesta 50 bolívares y para bajar 50. Ellos nos dicen que eso en 3 días ya se le va el salario, entonces tienen que bajar caminando desde la punta del cerro, todo eso, para llegar a su hospital. Y no es justo, ¿vale? No es justo, no es lo adecuado, y es por eso que este ciclo de asamblea nosotros vamos a llevar una protesta, porque no podemos seguir soportando esta situación. Nosotros, los trabajadores de la salud, hemos demostrado responsabilidad, hemos demostrado compromiso, hemos demostrado solidaridad, pero hacia nosotros el Estado lo que nos da es un salario de miseria, no nos dan los equipos de protección, o sea, los responsables prácticamente nada, como hay muchas organizaciones que sí están aportando y ciudadanos, pero hoy te digo que tenemos que enfrentarnos a este sistema que nos está llevando a la miseria, que nos está llevando al hambre, que nos está llevando a tener sistema de salud que cada día está peor, y que como trabajadores tenemos que reaccionar, porque si no vamos a ser parte de esta situación. No podemos quedarnos callados y no nos vamos a quedar callados. La semana que viene estamos pensando en hacer una movilización con los trabajadores, porque ya estamos cansados, o sea, ya basta, ¿vale? Ya los trabajadores han demostrado todo y no hay respuesta alguna ante todas estas situaciones que nosotros estamos por decirlo así, o sea, no hay en este momento, el Estado ha abandonado el sistema de salud, y bueno, nosotros no vamos a dejar de protestar, no vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer para que se tomen las correcciones, y en caso de que no sea así, bueno, que porque también puede ser, porque parte de las prácticas del gobierno, por decirlo así, es que ellos agarran y te empiezan a criminalizar, y criminalizan la protesta, y entonces dejan tiempo. Pero lo que sí veo los trabajadores en este momento es que están dispuestos a luchar con constancia, que están dispuestos a salir con perseverancia, y es lo que estamos hablando, porque ya sabemos sus mañas, ya sabemos que juegan a que se canse la gente, y es por eso que nos estamos preparando para ir a un conflicto, para que se tomen correcciones, y de no ser así, ir a los organismos internacionales, seguir en nuestra política, porque no es justo lo que estamos viviendo en este momento. Así es, Mauro. Y no solamente, por supuesto, en la lucha de las condiciones, lógicamente, hospitalarias, porque haya el material pues suficiente de equipos de protección personal para los que trabajan en los hospitales. Indudablemente, eso es la lucha más importante, pero también están las condiciones laborales, Mauro, con esta situación tan terrible, esta crisis económica o esta debacle económica devastadora para todos los venezolanos, con devaluación imparable y esta hiperinflación imparable, indetenible, en el cual pues el salario cada día prácticamente es un salario de vergüenza, prácticamente se le falta
pues como digo, la dignidad a los trabajadores, a todos los trabajadores de la salud y de todos los gremios a nivel nacional. ¿Qué me dices al respecto rapidito? Nos queda 1 minuto para tu reflexión final. Sí, decirle a los trabajadores, a los gremios, que no podemos perder la esperanza. Fíjate, nosotros nos organizamos 20 organizaciones y hemos podido, dentro de todo, a pesar de que no tenemos absolutamente sino el valor de buscar ayuda, ya incluso la semana que viene, con el favor de Dios, con 1.500 almuerzos en Caracas para nuestros trabajadores. Y el Estado, que tiene todo el dinero, ¿dónde está? Entonces nosotros tenemos que reclamar. Nosotros tenemos, o sea, si podemos nosotros organizados, buscando ayuda con los distintos países, ¿por qué en este momento los que tienen el dinero no lo gastan en las prioridades? Y entonces quieren hacer que una elección y una cosa. Entonces no puede ser. Tenemos que nosotros como ciudadanos ejercer nuestro derecho, pero eso sí, juntos, con nuestros valores que nos caracterizan, que es la solidaridad. Yo estoy seguro que si nos unimos y que si desde abajo hacia arriba seguimos uniéndonos con ese valor, vamos a lograr muchas cosas y podemos lograr incluso el cambio político que todos merecemos. Dios mediante, ese cambio que tanto anhelamos todos los venezolanos. Mauro, muchísimas gracias por tu participación en el programa y bueno, siempre estamos atentos todos aquí en el programa, de mi parte, de todos los que estamos en Radar Salud, de tus reportes diarios de las condiciones hospitalarias y que bueno, sigan a Mauro Zambrano por las redes sociales. ¿Cuál es tu perfil, Mauro? ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es MauroSan10, igual el Instagram. También están las redes del Monitor Salud, que es Monitor Salud BE, y Monitor Salud BE igual en Instagram. Por allí pueden seguir toda la situación. Nosotros reportamos. Perfecto, Mauro. Muchísimas gracias y conversaremos en otra oportunidad, siempre pendiente. Bueno, queridos amigos, ya regresamos nuevamente a Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes, nuestros oyentes, notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos. A continuación, titulares. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes una actualización de su informe sobre los derechos humanos en Venezuela y denunció que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro asesinaron a más de 2.000 personas entre enero y agosto de este año. Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020. Considero positivas las detenciones de 5 miembros de las Fuerzas de Acción Especiales, FAES, presuntamente responsables de las muertes de 2 personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del fiscal general sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi oficina, en los que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento. Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país. La representación diplomática de Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó este viernes que el régimen de Nicolás Maduro no ha tenido voluntad sincera para entablar un diálogo real que conlleve a la solución de la grave crisis que atraviesa Venezuela. El gobierno de España anunció este viernes su decisión de relevar a su embajador en Venezuela, Jesús Silva Fernández, quien llevaba 3 años en el cargo.
Se espera que 3 buques con gasolina procedentes de Irán lleguen a Venezuela la próxima semana. En internacionales, China fabricará 1 millardo de dosis de vacunas contra el coronavirus en 2021. Y en los deportes, el delantero venezolano Miku Fedor vuelve a España con el Deportivo La Coruña. 10:35. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar? Lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios. RCR 750 AM. Nuevamente en Radar Salud y tenemos en la línea telefónica a nuestra querida. Bienvenida, Ana, nuevamente. Muy buenos días a todos. Saludos. Doctora Yanes, un placer, como siempre, acompañarla en esta visibilización de la grave tragedia que se cierne en el sector salud venezolano. Así es, Ana. Y bueno, recordándote que nosotros tuvimos un programa, estuviste con nosotros, hace justamente 6 meses, creo que fue un viernes antes del inicio de la pandemia. La pandemia comenzó el lunes siguiente de ese programa. Y ahorita estamos a más de 6 meses de esta pandemia. Y se siguen sumando fallecimientos en el personal de salud, en su mayoría médicos, los cuales hay un número importante de muertes en el personal médico por COVID-19, pero también en el personal de enfermería. Se contabilizan 38 fallecimientos. Esas son las últimas cifras extraoficiales de Médicos Unidos Venezuela que reporta diariamente. Y es un porcentaje en el número total de muertes por COVID, que hasta el día de ayer suman 581, o sea, representa el 23.9% de fallecimientos en el personal de salud. ¿Cuál es tu visión al respecto y sobre todo a nivel de enfermería, Ana Rosario? Sí, esta situación, esta tasa de mortalidad que vemos de manera acelerada, que colocan notas de duelo dentro de nuestro equipo cuando vemos que que estamos llegando a 2 centenares de trabajadores de la salud que han caído bajo criterios sugestivos de COVID-19, y tenemos que decir con criterios sugestivos porque lamentablemente para nadie no es un secreto que no se hizo en el país de las pruebas diagnósticas son los que utilizan para poder confirmar casos COVID-19. Sin embargo, como hombres y mujeres de ciencia, conocedores de las clínicas, podemos decir y asegurar que nuestros compañeros han con estas clínicas, que es muy lamentable porque nos coloca entonces como el primer país del mundo con la tasa de mortalidad más alta de personal sanitario. Y eso tenemos que revisarlo en varios escenarios, doctora Yanes. Lo primero que esto indica es que el Estado venezolano es un Estado fallido que no ha asumido con responsabilidad la preservación de la que es una de las primeras recomendaciones que establece el órgano rector de esta pandemia que afecta a varios países del mundo. En segundo lugar, vemos cómo se ve con esta lista, se suma a la emergencia humanitaria compleja que veníamos atravesando en el sector salud venezolano antes de la confirmación oficial de casos de contagio COVID-19 y que hoy podemos visibilizar la precariedad y darle quizás un poco de reconocimiento a la Organización Panamericana de la Salud cuando estableció en marzo de 2020 que el sistema de salud venezolano no estaba capacitado para atender de manera eficiente y efectiva esta pandemia de una magnitud como la que lamentablemente estamos viendo
está pasando a través del número de casos confirmados, y si revisamos el informe de la Academia de Ciencias Física y Matemáticas, vemos que estamos entonces frente a una escala bestial de contagios de COVID-19 en Venezuela, con una afectación directa a nuestro sistema hospitalario colapsado, con alta precariedad, con escasez de equipos de protección y, por supuesto, un resultado que vemos que estos entornos laborales indecentes y de alto riesgo no solamente están afectando la vida de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, sino que además está cobrando un saldo negativo de vida de trabajadores del sector salud, que es un deber indelegable del Estado venezolano garantizado, y que hasta este momento ha sido un Estado fallido en garantizar la población venezolana, incluyendo los trabajadores del sector salud. Así es, Estado fallido en muchas cosas. Ahora, Ana, en el gremio de enfermería, esos fallecimientos han sido causa, por supuesto, de relacionadas con déficit de equipos de protección personal en los hospitales. Sí, fíjate, cuando nosotros, y que desde el gremio de enfermería hemos sido vigilantes de cómo está, y tenemos un monitoreo diario de nuestros hospitales en cuanto al equipamiento, podemos ver, por ejemplo, en nuestro hospital que hicimos un trabajo muy fuerte allí, doctora Llanes, el Algodonal, es un hospital centinela, y allí se le pide, o sea, con unos criterios que no son científicos, al personal de enfermería, que la mascarilla N95 es un respirador con un 95% de protección, uso limitado, utilizable, no reesterilizable, y allí se pretende que el personal de la enfermería utilice esta mascarilla por 15 días, pero además de decirle que utilice un lapso que es totalmente inaceptable e intolerable, de que quien maneja el material de equipos de bioseguridad desconoce los principios de uso, y en consecuencia son totalmente contrarios a los protocolos de seguridad que hay que cumplir para proteger a nuestro personal. Sí, es totalmente contrario, eso no puede, esa información es totalmente, digamos, distorsiona totalmente lo que es el adecuado uso del equipo de bioseguridad, indudablemente. Ahora, Ana, también hay una información que yo mencioné al principio del programa, que uno se sorprende, ¿verdad? En el sentido de que hay un titular que salió en un portal de noticias con inclinación a la parte oficial, al sector oficial, donde dicen se aplana la curva de casos de coronavirus en Venezuela. Entonces, eso es algo totalmente lejano a la realidad. Cuando todavía estamos conversando con amigos míos de la Sociedad de Infectología, conversando con otros expertos, es una información, comenzando una semana de flexibilización, donde tú das esa información y no hay un criterio, porque los casos siguen y tienden al aumento. Solamente por el reparto de 700 casos ya se dice que hay un aplanamiento de la pandemia, cosa que es totalmente lejano a la realidad. Sí, ¿Qué me dice? Hay recomendaciones y de la Organización Mundial de la Salud que dice que para conocer la magnitud de contagios en un país debería aplicarse las pruebas diagnósticas, en este caso la PCR, a toda la población. Allí tendríamos entonces determinado cuántas personas están contagiadas, recordando aquí en mi escucha que también tenemos contagiados asintomáticos que no presentan ningún tipo de clínica, pero que puede ser detectada a través de la prueba diagnóstica, pero estos casos están en capacidad de transmitir el contagio, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que tener es pruebas. Lo contrario, lo que estamos viendo a través de las informaciones emanadas de los voceros del régimen de Nicolás Maduro, son números de las pocas pruebas que han hecho y que tienen 15 días de retraso, es decir, no son ni siquiera informaciones actualizadas. Tomando en cuenta, y si nosotros, los que conocemos, los que hemos estudiado
epidemiología, sabemos que si una persona contagiada es capaz o está en capacidad de contagiar entre 5 y 10 personas, y me dicen que ahí, mire, el numerito en las matemáticas son exactas. Yo creo que en este momento no hay una curva aplanada, creo que en este momento hay un crecimiento exponencial de contagio, y que debería el Estado, para poder determinar fehacientemente y establecer políticas no erráticas ni espasmódicas, no, sino efectivas para poder controlar el contagio, debería hacerse las pruebas a toda la población y muy especialmente, doctora Yanes, testear al personal salud, porque es impresionante el número de casos de contagio que tenemos, que simplemente se están determinando por síntomas, cuando aquí sería una obligación de determinar efectivamente quién es el personal salud. Estamos contagiados porque ya tenemos unidades donde no hay personal porque el personal está con una medida de aislamiento. Sin embargo, hoy en día, inclusive el OMS dice, si un paciente tiene clínica muy sospechosa de COVID, aunque no se le haga la prueba, se puede considerar que es un paciente portador del virus. Sí, el problema en el país, y lo tengo que reconocer, es que esta pandemia debería ser manejada por expertos, porque acá en Venezuela tenemos profesionales de la medicina que han manejado otras pandemias y que tienen los criterios. Debería, por ejemplo, tomarse en cuenta las sugerencias que está haciendo la academia, pero sin embargo vimos cómo en el primer informe pretendió perseguir y hostigar a los miembros de la Academia de la Medicina. O sea, este es el resultado cuando nosotros despreciamos la ciencia y queremos empezar con empirismo, y aquí lo que está en juego es la salud pública del pueblo venezolano. Aquí lo que está en juego es la salud, es la vida de los trabajadores del sector salud, que casi 200 familias están llorando la pérdida de un familiar, y el equipo de salud, la primera línea de atención que conformamos médicos y enfermeras, se está debilitando porque el porcentaje más alto de fallecidos lo tiene el personal médico, seguido de un número muy importante de profesionales de la enfermería, que nos tiene que doler como miembros del equipo, que nos tiene que doler como venezolanos. Yo creo que es un momento en que no nos podemos quedar callados, a pesar de la retaliación, a pesar de las amenazas, a pesar del hostigamiento. Hoy tenemos que los venezolanos levantarnos firmes para defender el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero lo más importante, el derecho a que vuelva a Venezuela un Estado democrático donde la salud no sea una ficción, no sea un programa de televisión, sino sea un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que debe el Estado garantizar. Así es, Ana. Mira, tenemos que hacer un corte y ya regresamos para el último segmento de nuestro programa. No te retires de la línea, ya regresamos con más de Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-60, precios, sabor. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al último segmento de Radio Salud y seguimos conversando con Ana Rosario Contreras. Ana, en otro orden de ideas,
Ana Rosario es la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, gran amiga de nuestro programa. Ana, en otro orden de ideas, yo leí unas declaraciones un poco alarmantes, precisamente ayer, porque de la presidenta del Colegio de Enfermerías del Estado Aragua, donde por supuesto sabemos que estamos ante una devaluación imparable y que el salario mínimo prácticamente está menos de $1. Y ella dice que apenas perciben, el gremio de allá de enfermería, apenas un salario de 0,98 centavos de dólar. Es decir, luego de que esta moneda superara los 400.000 en el mercado paralelo y se equiparara con el salario mínimo mensual. ¿Qué nos dices al respecto, Ana, ya hablando de la parte laboral en el gremio de enfermería? Fíjate, Marita, los trabajadores del sector salud, al igual que más de 7 millones de trabajadores venezolanos, hoy estamos en extrema pobreza. Y podemos decir que estamos en extrema pobreza porque, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas, y el Banco Mundial, se establece que un trabajador que devengue menos de $1.9 diario está en esta curva de extrema pobreza. Un venezolano, un trabajador venezolano con un salario mínimo de 400.000 bolívares, hablamos de que estamos como en 0,9 centavos de dólar. Es decir, hace mucho rato que los venezolanos profundizamos la curva de extrema pobreza. Es decir, hoy estamos trabajando de gratis. Hoy el retorno social, el retorno económico que debe ser producto de mi esfuerzo laboral, de mi formación profesional, de haber ido a la universidad, de haber generado o consolidado competencias profesionales para el logro de un objetivo, sobre todo en la parte de salud, no está bien recompensada. Lo que dice nuestra colega, la licenciada Jessica Vidal, presidenta del Colegio de Enfermería del Estado de Aragua, es cierto, y es algo transversal, que no solamente afecta a enfermería, afecta a nuestros obreros. Hoy vemos cómo un obrero o una enfermera recién graduada recibe una quincena de 600.000 bolívares. ¿Qué puede comer esta venezolana con 600.000 bolívares? ¿Cómo puede alimentar a su familia? ¿Cómo puede sufragar el pasaje para ir a trabajar? Y esto pues ha generado una profunda migración laboral, es decir, enfermeras licenciadas en enfermería con maestría hoy se están dedicando a hacer emprendimientos, a hacer tortas, a arreglar uñas acrílicas, a hacer cursos de peluquería, porque lamentablemente el ingreso que perciben por su formación profesional no les permite calidad de vida. Y entonces, pero esto afecta de manera indubitable nuestros hospitales, porque ya veníamos, en Venezuela deberían existir 120.000 profesionales de la enfermería de acuerdo a la tasa poblacional. Hoy lamentablemente escasamente quedamos 40.000 enfermeras, pero si además de estas 40.000 enfermeras que están haciendo un acto heroico de vocación, pero no reciben un salario suficiente, pero además la persecución, el acosamiento, el hostigamiento y el acoso laboral que ha presentado organismos empleadores como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por ejemplo, hoy podemos decir que hay un riesgo cierto a que nuestros hospitales, además del colapso de infraestructura, además de la falla de servicios básicos, que es de manera muy recurrente, como el servicio de agua, puede tener o empezar a sentir la falta de recursos humanos, porque ya no podemos seguir laborando en condiciones de trabajo indecentes y de alto riesgo por un salario insuficiente, que además colocando no solamente el riesgo la vida del trabajador de la salud, sino que además coloca en grave riesgo la vida de su entorno familiar. Así es, estimada amiga Ana. Y bueno, ya prácticamente estamos finalizando el programa. No podemos seguir continuando esta conversación, pues muy interesante, muy emotiva de parto, con mucha fuerza de tu parte. Pero quiero darte las gracias una vez más, Ana, por toda esta información que nos has dado y, por supuesto, felicitarte a su vez por lo gran luchadora que eres en el gremio de la enfermería, presidiendo el Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Una última reflexión rapidito. Bueno, Venezuela, hoy no tenemos la certeza de una vacuna contra el COVID-19. La vacuna está en nuestras manos. Evitar la propagación del contagio depende de nosotros. Más que el uso correcto de la mascarilla, 1,5 metros de distancia,
y por supuesto el lavado de manos con agua y jabón. Y lo más importante, aferrar nuestra voluntad para exigirle al Estado venezolano que cumpla con los derechos fundamentales como es el derecho a la vida, el derecho a un trabajo digno y lo más importante que cubramos o nos unamos en una verdadera unidad monolítica para poder generar los cambios políticos que el país necesita con un gobierno de emergencia nacional que atienda la urgencia de lo que está viviendo el pueblo venezolano que hoy se está jugando su vida. Así es, Ana, muchísimas gracias. Y bueno, y quiero sumar a lo que ha dicho Ana, con la cual estoy totalmente de acuerdo, es que las condiciones con respecto a la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos es cada vez más precaria. Es alarmante la situación en medio de esta pandemia. Pero, estimados amigos, hay que tener fuerza y resistencia. Y por supuesto también reitero, como dijo Ana, mantener las medidas más importantes de prevención por el COVID. Esta pandemia sigue en fase exponencial. No se deben tener expectativas ante una falsa seguridad y por favor, escuchen lo que dicen los expertos. Es muy importante. Y de esta manera finalizamos el programa y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Sarcaya, en la producción del espacio Yelix Adonis, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Arteaga, quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes, por Radar Salud, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.